Buenos días a todos. En primer lugar, pues quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Abad Santos y agradecerle de verdad que aceptara la invitación de podernos dar una conferencia en estas prejornadas que estamos celebrando a través de la Fundación de Investigación y el Instituto de Investigación del Hospital de Getafe. Y bueno, también dar la bienvenida a todos los que están participando en esta videoconferencia, que esperemos que les guste. Decir del doctor Francisco Abad que, bueno, pues es burgalés de pro, como yo, de lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos y no nos desarraigamos de nuestra tierra, porque la queremos de verdad. Nacido en un pueblo que se llama Las Quintanillas, que por cierto creo que tiene un éxito las panaderías de Quintanilla por el buen pan que hacen por allí. O sea que enhorabuena a los de Las Quintanillas. Decir de Francisco que es un gran profesional, es un trabajador incansable, es buena persona y está enamorado de la investigación que lleva a cabo. Profesionalmente es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular del Departamento de Farmacología y Terapéutica, también por la universidad, especialista en farmacología clínica, jefe de sección del Servicio de Farmacología Clínica en el hospital, presidente del Comité de Ética de Investigación, CEIM, y es el responsable de la Unidad Central de Investigación Clínica en su representación en el centro, en este caso en el Hospital de la Princesa, de la Spanish Clinical Research Network. Es director del Máster de Monitorización y Coordinación de Ensayos Clínicos, director de tesis doctorales, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Farmacología Clínica. Y sus principales líneas de investigación se encuentra la farmacogenética, centrada en la influencia de polimorfismos de enzimas metabolizadores en la respuesta, y farmacocinética, orientada al análisis de la bioequivalencia entre formulaciones y de las diferencias entre sexos. Francisco nos va a explicar cómo se ha llevado a cabo en el hospital eso que siempre hemos hablado, que es la investigación translacional. Cómo implementar la investigación farmacogenética en la práctica asistencial. Así que, doctor Abad, tiene la palabra y, una vez más, agradecido enormemente de estar contando contigo en esta conferencia, videoconferencia que estamos transmitiendo. Buenos días, muchas gracias. Quiero empezar dando las gracias al Hospital de Getafe por invitarme a dar esta conferencia y especialmente a Miguel Ángel, que como habéis notado es amigo y por eso me ha invitado y me ha hecho esta presentación tan cariñosa. Voy a ver si consigo poner la presentación para que todos ustedes lo puedan ver. ¿Se ve ahora? Sí, se ve bien. Bueno, pues como decía Miguel Ángel, yo les voy a hablar de la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica como un modelo de cómo la investigación translacional acaba pasando a la asistencia a los pacientes. Vamos a empezar un poco hablando de qué es la farmacogenética, y es una disciplina científica que se orienta al estudio de los aspectos genéticos relacionados con la variabilidad en la respuesta a los medicamentos, tanto en individuos como en poblaciones. Su objetivo, por tanto, va a ser conseguir una medicina individualizada, de tal forma que administremos el fármaco más eficaz, con el menor riesgo de efectos adversos y desde el primer momento para cada paciente. De su definición se puede deducir claramente que tiene una aplicación clínica directa y que entra dentro de la medicina de precisión que oímos hablar tanto en los últimos años. Mismamente ayer el presidente de gobierno hablaba de los fondos que iban a llegar para investigación a este nivel y para la implementación en la práctica clínica de esta medicina de precisión. Por lo tanto, podríamos deducir de aquí que esto es uno de los principales avances que va a tener la medicina en los próximos 10 a 20 años. Cuando uno observa cómo se produce la respuesta a los fármacos en los pacientes, pues nos encontramos que después de hacer un diagnóstico de la enfermedad y darle el tratamiento habitual, normalmente de primera opción, la mayoría de los pacientes responden favorablemente. Pero hay un porcentaje, depende de la patología, puede ser más o menos grande, de pacientes que fracasan,
que no responden al tratamiento y tenemos que buscar otras alternativas terapéuticas. Y luego también nos encontramos con otros pacientes que tienen efectos adversos. A nosotros nos gustaría que cada paciente recibiese la medicación adecuada para que consiguiese una buena respuesta sin riesgo de toxicidad. Si os presento aquí esta gráfica de un estudio realizado en nuestra unidad hace más de 20 años, son voluntarios sanos en los que se les administra una misma dosis de un medicamento y podemos ver cómo hay 7 individuos que se comportan de la misma forma, pero uno de ellos tiene unas concentraciones 3 o 4 veces superiores a las que alcanzan los otros pacientes, las otras personas. De aquí podemos deducir que este sujeto va a ser un sujeto con una respuesta más alta, pero también con un alto riesgo de toxicidad y requeriría una dosis diferente para evitar la aparición de acontecimientos adversos. De hecho, cuando hacemos estudios y comparamos las concentraciones plasmáticas que se alcanzan en poblaciones, en personas que reciben la misma dosis, pero presentan diferente capacidad metabólica. En este caso, se mide la capacidad metabólica de acuerdo a los alelos que presenta cada persona, y aquellos que tienen los 2 alelos normales pues alcanzan concentraciones dentro del rango terapéutico y conseguirán una respuesta adecuada. Pero hay una serie de sujetos que heredan genes que no son capaces de sintetizar o codificar para una enzima activa. Son los sujetos que llamamos metabolizadores lentos. Como no son capaces de metabolizar los fármacos, pues van a alcanzar concentraciones muy altas que van a dar lugar a toxicidad. Y luego hay otros pacientes que tienen más copias de ese gen, con lo cual son capaces de sintetizar más enzimas, se llaman metabolizadores ultra rápidos y alcanzan concentraciones muy bajitas que se asocian a una falta de respuesta. De aquí podemos deducir claramente que conocer las diferencias metabólicas de acuerdo al polimorfismo genético nos puede ayudar a elegir la dosis más adecuada para que todos los pacientes estén dentro del rango terapéutico que produce una buena eficacia sin riesgo de toxicidad. En los metabolizadores lentos reduciremos la dosis a la mitad o menos, y en los metabolizadores ultra rápidos posiblemente haya que aumentarla 2 o 3 veces. De todos modos, lo que quiero que entiendan es que la respuesta a los fármacos depende de diferentes factores, no solo de la genética. Depende también del diagnóstico, de la dosis que administramos, de la posibilidad de interacciones con otros medicamentos que está recibiendo el paciente, de si consume alcohol o fuma, o si tiene otras enfermedades concomitantes. Con lo cual, en la farmacogenética nosotros estudiamos la variabilidad que se debe a los genes que porta el paciente, que se mantiene estable durante toda la vida, pero habrá que tener en cuenta todos los otros factores para poder hacer un ajuste adecuado del tratamiento para cada paciente. La farmacogenética, por tanto, no explica toda la variabilidad, sino que es un dato adicional para conseguir una buena individualización del tratamiento para cada paciente. Y nos fijamos en cómo hacemos el tratamiento farmacológico actualmente. Lo que hacemos es: nos llega un paciente a la consulta, le diagnosticamos de una enfermedad y le damos el tratamiento de primera elección. Observamos la respuesta y si tiene efectos adversos lo interrumpimos y le administramos otro fármaco alternativo. Y así vamos probando hasta que conseguimos el fármaco que produce una buena eficacia sin efectos adversos. Esto supone un retraso en conseguir una buena respuesta al tratamiento, un buen control de la enfermedad, lo cual empeora la calidad de vida del paciente y supone un gasto innecesario. La idea de la medicina del futuro es que a ese paciente que le hemos diagnosticado una enfermedad le apliquemos una serie de test farmacogenéticos, un grupo de diferentes biomarcadores que nos permitan predecir desde el primer momento que el fármaco adecuado para este paciente es el fármaco E. Y de esta forma podremos administrar el fármaco más eficaz y seguro desde el primer momento. Esto va a suponer una mejora de la calidad asistencial, una mejora de la calidad de vida para el paciente y además una reducción del coste necesario y de la incidencia de acontecimientos adversos. Muy bien, pues partiendo de esta ciencia, la farmacogenética, en el año 2000, en el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Princesa, montamos una línea de investigación buscando marcadores que se relacionasen con la respuesta de los diferentes sujetos que participan en nuestros ensayos a los fármacos. Nosotros tenemos una unidad de fase 1, lo que hacemos son sobre todo estudios de bioequivalencia, donde los sujetos sanos reciben un fármaco genérico, un fármaco de marca y medimos las concentraciones plasmáticas. Por tanto, nuestra línea de investigación inicial iba enfocada a la farmacogenética de enzimas metabolizadoras.
Esto se puso a punto gracias a la colaboración de Jesús Novalvos, que entonces trabajaba con nosotros, se fue a la industria y otra vez ha vuelto con nosotros, y también de May García Ladona, una farmacóloga clínica de Barcelona que vino a pasar una temporada con nosotros. Esto dio lugar a un gran número de publicaciones, más de 100 publicaciones desde el año 2000 que aparecen recogidas en PubMed, y este es un ejemplo de una de ellas, donde podemos ver cómo la risperidona, de acuerdo al polimorfismo genético del citocromo 2D6, uno de los principales enzimas metabolizadores de fármacos, se comporta de forma diferente. Los sujetos metabolizadores lentos tienen concentraciones mucho más altas de risperidona y concentraciones muy bajitas de su metabolito activo 9-hidroxirrisperidona. Indudablemente esto se va a asociar a una diferente respuesta. Pues en esta línea de investigación nosotros buscamos marcadores que nos ayuden a predecir, sobre todo, cómo las contracciones plasmáticas son diferentes en unos individuos de otros. Esta línea de investigación fue trasplantándose a la práctica clínica a medida que nos llegó la reclamación, la demanda de diferentes compañeros del centro. Actualmente, a nivel asistencial, realizamos análisis de estos 7 biomarcadores y voy a explicar uno por uno cómo se fueron incorporando a la práctica clínica asistencial. El primero de ellos es, es la tiopurina metiltraferasa. En el año 2006, el servicio digestivo, en concreto el doctor Javier Pérez Gisbert, nos pidió que hiciésemos la determinación porque tenían pacientes que eran tratados con azatioprina y la azatioprina se convierte en su metabolito activo 6-mercaptopurina que a través de la tiopurina metiltraferasa es eliminado. Hay sujetos que no tienen actividad de tiopurina metiltraferasa, con lo cual se forma más 6-tioguanina por la ruta de la hiposantina guanina fosforibosiltraferasa y esto va a dar lugar a una acumulación de estos metabolitos que producen toxicidad hematológica. De esta forma, se sabe que en la población existe polimorfismo genético para la actividad enzimática de la TPMT, tiopurina metiltraferasa. Si vemos aquí el índice de actividad enzimática y aquí el porcentaje de sujetos, vemos que la mayor parte de la población son homocigotos para los 2 alelos normales. Aparece como WT porque se refiere a wild type, el alelo salvaje, y como tiene una actividad normal para esta enzima, pueden recibir dosis plenas de azatioprina. Por otro lado, tenemos un 10% aproximadamente de sujetos que tienen una actividad reducida, aproximadamente la mitad de actividad enzimática. ¿Por qué? Son portadores de un alelo salvaje normal y un alelo mutado. El alelo mutado no codifica para una enzima activa, con lo cual tendremos que reducir la dosis un 50%. Y luego tenemos 1 de cada 300 sujetos en la población que son homocigotos mutados. Los 2 alelos presentan una mutación inactivante que da lugar a que no tengan actividad enzimática de tiopurina metiltraferasa. En estos sujetos estaría contraindicado el tratamiento con azatioprina o 6-mercaptopurina o, si no tenemos otras alternativas terapéuticas, tendríamos que reducir la dosis a un 10% de la dosis habitual que reciben los pacientes en condiciones normales. Desde el año 2006 que empezamos a hacer esta determinación, hemos realizado más de 650 determinaciones en diferentes grupos de pacientes y vemos que los servicios que más nos lo han reclamado han sido dermatología, para pénfico sobre todo, digestivo para enfermedad inflamatoria intestinal, reumatología para artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, neurología para esclerosis múltiple, neumología, medicina interna, y también hubo un periodo que nos llegaban para niños del Hospital Niño Jesús que tienen diferentes tipos de leucemias que reciben estos fármacos. Esto fue solo en el año 2011 porque posteriormente ya empezaron a hacer la determinación en su propio centro. Podemos ver que, como ocurría a nivel poblacional, en nuestro entorno también tenemos alrededor de un 8% de los pacientes que tienen al menos una mutación y que merecerían una reducción de dosis de este fármaco para reducir el riesgo de toxicidad. En el año 2012 hicimos un análisis de los datos que llevábamos analizados hasta entonces y por un lado teníamos sujetos que nos pidieron la determinación después de que desarrollasen toxicidad, intentando buscar una explicación de por qué habían tenido esa toxicidad. Nos encontramos que un 26% tenían la enzima mutada y podríamos haber evitado esa toxicidad si hubiésemos genotipado a los pacientes previamente. En la población en la que se hace este genotipado antes de administrar el fármaco, la incidencia de mutación era de un 5%. Esto nos indica que el tener una
mutación en la TBMT aumenta al menos 5 veces el riesgo de tener toxicidad hematológica. Pero también nos refleja esto que no todos los sujetos que tienen toxicidad hematológica tienen mutación en esta enzima. O sea que hay otros factores que están influyendo en la toxicidad producida por la azatioprina 6-mercaptopurina. Esto nos lleva a seguir investigando y buscando otros marcadores, en concreto de proyectos en colaboración con el CNIO, buscando nuevos biomarcadores. De hecho, en los últimos años se han incorporado algunos. Bueno, como os decía, hay que seguir investigando nuevos biomarcadores y en el año 2018 el Consorcio para la Implementación de la Farmacogenética publicó una guía donde, además de la TPMT para pacientes que van a recibir azatioprina o 6-mercaptopurina, incluye el biomarcador de la NUD15. Este biomarcador presenta mutaciones muy poco frecuentes en nuestro entorno. De hecho, desde el año 2019 que lo incorporamos a las determinaciones, hemos analizado 92 casos y todos fueron wild type, ninguno tenía mutación, pero también influye en la respuesta al fármaco, y cuando está mutada o la NUD15 o la TPMT hay que buscar un tratamiento alternativo cuando son metabolizadores lentos porque ninguno de los dos alelos es activo, o reducir la dosis cuando uno de los dos alelos es activo. El siguiente biomarcador que se incorporó a la práctica clínica asistencial fue el HLA-B5701 en el año 2008. Fueron los compañeros de infecciosas, el doctor Jesús Sanz, que nos solicitó esta determinación para pacientes con infección por VIH que iban a recibir tratamiento con abacavir. Este fármaco es un antirretroviral que produce hipersensibilidad en un 5 a 10% de los pacientes, y que esta hipersensibilidad, si no se interrumpe el tratamiento precozmente, puede ser grave y producir la muerte del paciente. El caso es que en el año 2008 se publicó un ensayo clínico promovido por GSK, GlaxoSmithKline, el laboratorio que comercializa abacavir, en el que demostraban que el genotipado previo al tratamiento y la no administración del fármaco en aquellos pacientes que eran portadores de este alelo evitaba el 100% de los casos con toxicidad, hipersensibilidad mediada inmunológicamente. Implementamos este biomarcador en ese año y vemos que hemos hecho entre 60 y 100 determinaciones anuales y que la incidencia de mutación en nuestra población es de alrededor del 4%. Esto ha hecho que los compañeros de infecciosas puedan hacer el tratamiento sin miedo a la hipersensibilidad. Previamente, cuando ponían abacavir a un paciente y tenía diarrea o cualquier exantema menor, rápidamente interrumpían el tratamiento por si acaso se debía al abacavir. Ahora, como ya sabemos que el que no es portador de este alelo no va a tener hipersensibilidad, se continúa el tratamiento y muchas veces se resuelve porque es debido a otras causas. Lo que sí que hemos hecho con el abacavir es modificar el método analítico. El HLA es un complejo mayor de compatibilidad que es bastante complejo de analizar y requiere una hibridación reversa con una secuenciación posterior, porque la hibridación reversa nos dice que el sujeto es HLA-B57, pero tenemos que estar seguros de que es 5701, que es el que tiene hipersensibilidad, y no 5703 o otros 57 que no tienen riesgo de hipersensibilidad. Para evitar esto y simplificar el método, lo que hicimos es buscar un polimorfismo de un único nucleótido, el HCP5, RS2395029, que está en desequilibrio de ligamiento con el HLA-B5701. Siempre que aparezca mutado este gen, va a ser el sujeto portador de HLA-B5701. Hicimos un estudio para demostrar que están bien asociados los dos marcadores, donde encontramos una sensibilidad y especificidad del 100% y un valor predictivo negativo también muy próximo al 100%. Este nuevo método ha supuesto un ahorro de tiempo. En 3 horas podemos tener resultado, a diferencia de lo que ocurría antes, que eran 8 horas si simplemente se analizaba el HLA, pero si había que secuenciarlo podíamos llegar hasta 3 días de retraso en dar el resultado. Y además hemos conseguido una reducción de los costes de la determinación analítica. Bueno, el tercer ejemplo es el de la interleuquina 28B o interferón lambda 3. Este marcador nos predice la respuesta viral sostenida en pacientes con hepatitis crónica C que reciben tratamiento con interferón pergilado y ribavirina.
Es un tratamiento que en esa época se utilizaba, era el tratamiento estándar y que suponía un año de tratamiento continuado con todos los síntomas que produce el interferón pegilado, y después de completar el tratamiento, a algunos pacientes se conseguía una respuesta viral sostenida, estaban curados de la hepatitis, pero había un porcentaje importante de pacientes que volvían a recaer, o sea que habían recibido un año completo de tratamiento para nada porque no habían conseguido erradicar el virus. En este estudio se demostró que el que consiguiese una respuesta viral sostenida estaba relacionado con el polimorfismo que presentaba en la interleuquina 28E. Aquellos sujetos homocigotos normales conseguían una respuesta viral sostenida del 78% frente a los que tenían alguna mutación que la respuesta viral sostenida era inferior al 30%. En estos sujetos, la administración de nuevos antivirales que aparecieron en esa época, como el boceprevir y el telaprevir, conseguía aumentar de forma importante el número de pacientes que conseguían erradicar el virus. De tal forma que estos dos fármacos, que eran nuevos y eran caros y se añadían al interferón pegilado y ribavirina, no se podían utilizar libremente. El Ministerio de Sanidad hizo un protocolo en el que había que genotipar a los pacientes previamente y solo se iba a administrar boceprevir o telaprevir asociado a interferón pegilado y ribavirina en aquellos sujetos portadores de la mutación. Por este motivo, durante los años 2011, 2012 y 2013 hicimos un gran número de determinaciones de interleuquina 28 y nos encontramos que alrededor de un 60% presentaban alguna mutación. Esta incidencia era más alta de la que habíamos visto en el estudio previo, porque en realidad aquí había muchos pacientes que ya habían sido tratados previamente y que habían fracasado. O sea, había un exceso de número de pacientes en los que había fracasado. Este biomarcador, que fue muy útil durante esos años, dejó de realizarse a partir del año 2014 porque se comercializaron nuevos antivirales de acción directa que ya no requieren combinación con interferón pegilado y ribavirina y tienen una eficacia muy alta, y ya no es necesario predecir la respuesta porque prácticamente el 90-95% de los pacientes consiguen erradicar el virus y con periodos de tratamiento más cortos. Por tanto, desde entonces el número de determinaciones que se hacen es muy pequeña, simplemente aquellos pocos pacientes en los que los antivirales de acción directa no pueden ser utilizados. El siguiente ejemplo es el de clopidogrel. En el año 2013, los compañeros de radiología contactaron con nosotros por algunos problemas que habían tenido de falta de respuesta a clopidogrel. Veamos cómo actúa este fármaco. Es un fármaco antiagregante que no es eficaz por sí mismo, sino que dentro del hepatocito se tiene que convertir en metabolitos activos. Solo un 15% se convierte en metabolito activo a través de varias enzimas de citocromo P450, pero una de las más relevantes es el citocromo 2C19, y este metabolito activo va a la plaqueta para bloquear su efecto y producir la eficacia antiagregante. Se publicó en el año 2013 una guía dirigida a los pacientes con patología coronaria, que se les hacía una angioplastia donde, de acuerdo al genotipo del citocromo 2C19, se les administraba tratamiento con clopidogrel en los metabolizadores normales o en los ultra rápidos, y en aquellos que eran metabolizadores intermedios o lentos, que eran menos capaces de formar el metabolito activo, se recomendaba un tratamiento alternativo, rasugrel o ticagrelor. Esto se aplicaba a la patología cardíaca, y los que hablaron con nosotros fueron los radiólogos neurovasculares, que se dedican a poner stents en las carótidas que tienen estenosis y riesgo de ictus. Indudablemente, si el polimorfismo es útil para patología cardíaca, pues también debería serlo para patología cardiovascular. Lo que hicimos fue recoger los pacientes en los que se les producía esta intervención y comparar cuáles eran los resultados cuando tenían mutado el gen o cuando tenían un aumento de la eficacia. Podemos ver que los sujetos intermedios o lentos, que no forman el metabolito activo, tienen una menor probabilidad de conseguir una buena respuesta antiagregante y una mayor probabilidad de requerir un cambio de tratamiento por falta de respuesta. Esto concuerda con lo que se había obtenido en patología coronaria. Pero también nos encontramos que los sujetos ultrarrápidos, que son capaces de formar más metabolito activo, tienen un efecto antiagregante más exagerado, y esto se asociaba a un aumento de los eventos hemorrágicos. Una pequeña hemorragia a nivel del corazón puede no ser muy relevante, pero a nivel del sistema nervioso central puede suponer una secuela importante para el paciente. Este trabajo se
publicó en el Clinical Pharmacology and Therapeutics, una de las mejores revistas de farmacología clínica a nivel internacional, y actualmente seguimos genotipando a los pacientes y recomendando un tratamiento alternativo tanto en los intermedios o lentos como en los ultrarrápidos. El siguiente biomarcador que llegó a la práctica clínica fue la dihidropirimidina deshidrogenasa. En el año 2014 se publicó una guía también del Consorcio para la Implementación de la Farmacogenética en la Clínica para que aquellos pacientes que fuesen a recibir fluoropirimidinas, básicamente fluoracilo, capecitabina o tegafur, son fármacos antineoplásicos que se utilizan en diferentes tipos de tumores, pero principalmente cáncer de colon y cáncer de mama. Había que genotiparlos previamente porque había alrededor de un 5% de los pacientes que presentaban mutación en esta enzima, eran heterocigotos, su actividad enzimática estaba disminuida y había que reducir la dosis un 50% para evitar un riesgo de toxicidad grave. Incluso hay alrededor de 1 de cada 500 pacientes que son portadores de 2 mutaciones, son homocigotos para genes mutados y que no tienen ninguna actividad en la enzima, y en estos sujetos lo recomendable es buscar un tratamiento alternativo. Nosotros pusimos a punto el método analítico desde el año 2014 y vemos que el número de determinaciones que se han realizado ha sido relativamente pequeño. Inicialmente solo se analizaban 2 de las mutaciones más prevalentes, pero el número de sujetos mutados que nos encontramos fue relativamente bajo. ¿Y qué ocurrió en el año 2020 para que de repente aumentase mucho el número de determinaciones? Pues lo que ocurrió es que se publicó una recomendación de la Agencia Española de Medicamentos a raíz de una iniciativa de la Agencia Europea por varios casos de toxicidad grave que aparecieron en Francia, donde se recomendaba el genotipado previo al tratamiento con estos fármacos del gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa. Esto llevó a que la Sociedad Española de de Farmacogenética Farmacogenómica y la Sociedad Española de Oncología Médica hiciésemos un protocolo que acaba de ser publicado recientemente, una guía de práctica clínica recomendando el genotipado previo y el ajuste de dosis de acuerdo al resultado. Para este genotipado les incluyen muchas más mutaciones que las que analizábamos inicialmente. Muy bien, el siguiente polimorfismo incorporado fue en el año 2015, el citocromo 2D6, es un enzima hepática que metaboliza alrededor del 25% de los fármacos que consumimos en la práctica clínica diaria. A pesar de que metaboliza muchos fármacos, a nivel de carga enzimática solo supone el 5% de las enzimas del citocromo P450, o sea que tiene una gran trascendencia para el tratamiento de muchos pacientes. Además, es uno de los genes más polimórficos que se conocen, donde hay alrededor de un 7% en nuestra población que son metabolizadores lentos, no tienen capacidad enzimática y cuando reciben un fármaco que va por esta ruta, pues van a tener más eficacia, pero también mayor riesgo de toxicidad. A no ser que ese fármaco sea un fármaco inactivo, un profármaco, como ocurre con la codeína. Estos sujetos lentos, cuando le damos codeína, no pueden convertir la codeína en morfina, con lo cual no van a tener efecto analgésico con la codeína. Nos encontramos también algunos pacientes que son portadores de varias copias del gen y tienen un aumento importante de la eficacia. Son los sujetos que llamamos metabolizadores ultrarrápidos. En nuestra población viene a corresponder aproximadamente con un 7% de los pacientes. En este caso, la eficacia y la toxicidad estarán disminuidas, a no ser que sean profármacos que tienen una mayor eficacia y una mayor toxicidad. Nos podemos encontrar que ante un opioide menor como es la codeína, en un sujeto que sea metabolizador ultrarrápido puede tener una depresión respiratoria producida por la mayor conversión de esa codeína a morfina. Por este motivo, la codeína no se recomienda utilizar en niños porque su capacidad para eliminar esa morfina va a ser disminuida. De aquí podemos deducir que el conocer la actividad metabólica nos va a ayudar a ajustar la dosis de muchos fármacos. Como es un enzima muy complejo, para ajustar la capacidad metabólica lo que hacemos es clasificar a los pacientes en grupos. Se ha descrito qué alelos van a dar lugar a enzimas normales, el asterisco 1, asterisco 2, asterisco 35 y otros, cuáles dan lugar a aumento de la actividad enzimática, cuáles dan una reducción de la eficacia y cuáles no dan ninguna actividad. En base a esto se le asigna un valor al alelo y sumando los 2 alelos que tiene cada persona vamos a obtener la actividad enzimática. Y vamos a clasificar a los pacientes en metabolizadores lentos, intermedios, normales o ultrarrápidos.
Ya hay recomendaciones de primeros de los años 2000 en Escandinavia, donde se recomendaba ajustar la dosis de antidepresivos de acuerdo a la capacidad metabólica de citocromo 2D6. Pero esto no se implementa en la mayor parte de los países y, por supuesto, en España no era práctica clínica habitual. Desde el año 2006, la determinación del citocromo 2D6 se hace en muchos pacientes, pero no en todos, como puede ocurrir en el caso del HLA-B5701, sino que nos llegan aquellos pacientes que son especialmente complejos, sobre todo de dos patologías. Pacientes con dolor de difícil control, que tienen reacciones adversas cuando reciben opiáceos, que conocer su capacidad metabólica nos puede ayudar a seleccionar el fármaco más adecuado y la dosis más conveniente, o pacientes del servicio de psiquiatría con trastornos psicóticos o depresión que responden mal a múltiples tratamientos o presentan reacciones adversas. Muchos de estos pacientes requieren una evaluación compleja porque es un enzima implicado en el metabolismo de muchos fármacos. Y ya el último ejemplo que les iba a poner es del año pasado, es el citocromo 2C9, que se recomienda a raíz de la autorización de comercialización de un nuevo medicamento, el siponimod, que se utiliza para el tratamiento de la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Es el único fármaco autorizado para esta indicación. En su ficha técnica dije claramente que la dosis se debe ajustar de acuerdo a la capacidad metabólica del citocromo 2C9, de tal forma que aquellos sujetos que son portadores de dos alelos mutados asterisco 3 no deben recibir siponimod por el riesgo importante de toxicidad. Cuando son portadores de un alelo mutado asterisco 3 acompañado de un alelo normal, el asterisco 1 o intermedio como el asterisco 2, hay que reducir la dosis a 1 miligramo al día, y en el resto de los genotipos que tienen una capacidad metabólica normal o casi normal, pues la dosis de mantenimiento va a ser de 2 miligramos al día. Esto, como aparece en la ficha técnica, obliga a que todo paciente candidato a recibir este fármaco sea genotipado previamente. Muy bien, pues he dado unos pocos ejemplos de test farmacogenéticos implementados en la práctica clínica, pero cuando uno busca en páginas internacionales, como puede ser la de PharmaGKB, se encuentra que hay más de 160 guías clínicas que afectan a 141 fármacos. Muchas de estas guías publicadas por el Consorcio para la Implementación de la Farmacogenética Clínica y otras por el Grupo Holandés de Implementación de la Farmacogenética. Si vemos qué fármacos son, nos encontramos que muchos son fármacos de utilización habitual en nuestros pacientes. Solo aquellos que están marcados en rojo son los que analizamos habitualmente a nivel asistencial, pero hay otros muchos que podrían ser analizados de acuerdo a diferentes biomarcadores que tenemos actualmente disponibles en el servicio de farmacología clínica del Hospital de la Princesa. ¿Y por qué no se analizan los biomarcadores para todos estos fármacos? Pues la explicación puede ser diversa. Una primera podría ser la dificultad técnica. En muchos centros no hay facilidad para determinarlo. Esto en nuestro centro no debería ser así. Otro motivo podría ser el coste. Nosotros, afortunadamente, tenemos bastantes proyectos de investigación y el coste lo financiamos con recursos que tenemos de proyectos de investigación, pero no es un coste tan alto o muy superior a otras pruebas que se utilizan en la práctica clínica diaria. Los motivos más importantes posiblemente sean la falta de concienciación de los médicos, bien por desconocimiento o porque no consideran que les vaya a ayudar en el manejo de los pacientes, o incluso en algunos casos porque no se ha demostrado la utilidad en la práctica clínica diaria. Se ha demostrado que hay una relación, pero en el manejo a día puede que no sea útil. Por ejemplo, en el caso de biomarcadores para ajustar la dosis de Sintrom, pues tampoco supone una gran ventaja porque ya el Sintrom ajustamos la dosis midiendo el INR. Entonces, en la práctica clínica diaria, el tener el biomarcador no nos va a suponer una gran ventaja con respecto a no tenerlo. ¿Cómo se hace la implementación en el día a día? Nosotros actualmente lo que hacemos principalmente es el genotipado caso a caso. Hay un paciente que hay que prescribirle un fármaco, el siponimod, por ejemplo, y solicitamos la determinación y esto presenta algunas limitaciones. Una es el tiempo de respuesta. Aunque se podría hacer de forma rápida, habitualmente tenemos que esperar a que haya varias muestras para rentabilizar los reactivos y eso puede suponer un retraso de una semana en dar el resultado. La segunda limitación podría ser el coste, pero ya os he dicho que no es relevante en nuestro centro. ¿Qué se hace en otros hospitales?
Pongo aquí el ejemplo de un centro de Estados Unidos que lo que hacen es un genotipado anticipado. Todo paciente que llega al hospital le genotipan y una vez que ya tienes ese dato, cuando vayas a necesitar prescribir un fármaco, puedes utilizar esa información para elegir la dosis más adecuada. Nosotros lo que estamos promoviendo no es un genotipado anticipado de todos los pacientes porque no es fácil con los recursos de los que disponemos, pero sí un genotipado anticipado de aquellas poblaciones de riesgo. Básicamente lo que estamos haciendo con los pacientes VIH. Cuando se le diagnostica de que tiene una infección por VIH, le genotipamos el HLA de tal forma que si unos meses después el clínico quiere plantearse la opción de administrar abacavir, ya sabe que puede utilizarlo o no puede utilizarlo o qué dosis sería más adecuada o no. Estos resultados deberían estar disponibles en la historia clínica para que el clínico pueda tenerlo en cuenta a la hora de prescribir los medicamentos. Otra cosa en la que hemos avanzado bastante ha sido en la metodología. Hasta hace poco, hasta el año 2019, hacíamos un análisis de cada uno de los polimorfismos de forma independiente con una PCR tradicional, lo cual nos permitía genotipar unos pocos polimorfismos y con mucho tiempo de dedicación. Actualmente lo que tenemos es un equipo automático que nos permite analizar arrays que incluyen polimorfismos de muchos genes, hasta 40 o incluso más, y puede haber arrays de 120 o de 180. Habitualmente usamos el de 180 polimorfismos que implican 40 genes. Aquí les pongo todos los genes y polimorfismos que hemos incluido en el array que utilizamos actualmente. Lo vamos actualizando cada año y están incluidos todos aquellos genes que en alguna de las guías de implementación de la farmacogenética en la práctica clínica aparecen como útiles para ajustar la dosis de diferentes fármacos. O sea, genes de enzimas metabolizadores del citocromo P450, de otras enzimas como la TPMT o la catecolometiltransferasa, genes de transportadores como la glicoproteína P o el SLCO1B1 para las estatinas, genes de algunos receptores que pueden asociarse a riesgo de toxicidad por fármacos antipsicóticos o fármacos anestésicos y otros genes que hemos visto anteriormente que también se han asociado con una respuesta mejor o peor a los tratamientos. Esto hace un total de 40 genes incluidos en el array que estamos utilizando actualmente. ¿Cuál es el problema? Y es que tenemos muchos resultados y puede ser que sean difíciles de analizar. Con el sistema que estamos utilizando del array ahorramos tiempo y dinero. Actualmente podemos hacer estos 180 polimorfismos que abarcan 40 genes en 92 muestras en solo 3 horas, con un coste por muestra de 25 a 30. Por este motivo, normalmente lo que hacemos es esperar a que se nos acumule un número suficiente de muestras para rentabilizar el array. Antes, por el contrario, teníamos que analizar cada polimorfismo por separado. Esto nos permitía en un día analizar 32 muestras, dedicando prácticamente 1 hora por SNPs y con un coste de alrededor de 50 euros por muestra. Porque ahora vamos a una gran velocidad obteniendo muchos resultados. Y estos resultados a veces son difíciles de interpretar. Para poder ayudar en la interpretación de estos resultados, hemos creado una iniciativa que llamamos Prime PGX, iniciativa multidisciplinar de implementación de la farmacogenética en el Hospital de la Princesa, que incluye 2 proyectos, uno enfocado a voluntarios sanos, todos los sujetos que participan en nuestros ensayos clínicos son genotipados para ver si los resultados de los parámetros farmacocinéticos se relacionan con diferentes mutaciones, y otro enfocado a pacientes. Son el proyecto GenoTrial para voluntarios sanos y el proyecto Profile para pacientes. Esta iniciativa ha sido publicada recientemente en el Journal of Clinical Medicine. Cualquiera de ustedes puede consultarlo libremente o si no pueden descargarlo, me pueden escribir un correo electrónico y se lo puedo facilitar. El caso es que con este array nos encontramos que tenemos un montón de resultados de cada paciente y a veces el clínico puede tener dificultades para interpretar todo ello. Pero lo que hemos hecho ha sido de una forma automatizada poder tener una recomendación que sea útil y fácil de manejar. Lo que hemos hecho ha sido agrupar los resultados analizados en diferentes perfiles de acuerdo a las preferencias de los diferentes especialistas del hospital. Aquí podemos ver que hay 8 perfiles
para diferentes especialidades. La solicitud de estos perfiles se puede hacer bien a través de HCIS o a través de Modulab, el sistema de gestión de laboratorio, y en cada uno de los perfiles se han incluido los polimorfismos que pueden ser más útiles para esa patología. En concreto, el perfil de la unidad del dolor pues tiene el 2C9, 2C19, 2D6 y SLO1B1, que afecta a todos estos fármacos. Además, si cabe la posibilidad de que el paciente tenga una neuralgia y requiera tratamiento con carbamazepina, se puede solicitar un perfil donde además se analiza el HLA-B1502, que se relaciona con la hipersensibilidad a carbamazepina. El perfil cardiovascular incluye otros 5 genes, el perfil de infecciosas, el perfil de oncología, enfocado sobre todo a genes con respuesta a tratamientos antineoplásicos, el perfil de neuropsiquiatría. En este caso, además del perfil básico, también tenemos un perfil combinado con HLA-B1502, porque si son pacientes que van a recibir carbamazepina o fenitoína para el tratamiento de las convulsiones, puede ser útil tener ese resultado. El perfil de inmunosupresores, el perfil de patologías digestivas y finalmente hay un perfil que llamamos perfil farmacogenético completo, donde están todos los 180 polimorfismos y son analizados conjuntamente. Este perfil habitualmente incluye una cita del paciente en una consulta de farmacogenética donde la doctora Gina Mejía se ocupa de hacerle una historia farmacológica recogiendo bien qué tratamientos ha recibido, qué respuestas ha tenido tanto en cuanto a eficacia como a toxicidad y en base a eso dar un resultado que sea útil para el clínico que se ocupa de llevar ese paciente. Para cada uno de los perfiles hacemos un informe. En este informe se van a incluir datos de qué polimorfismos tiene cada paciente y qué recomendaciones en base a esos polimorfismos podemos dar para el manejo de su patología. A cada paciente, aunque le hagamos un análisis de un solo perfil, también tenemos resultados de otros polimorfismos, de otros genes que puedan ser útiles para el paciente y por eso añadimos unas recomendaciones para aquellos casos de sujetos que presenten alguna mutación concreta que pueda ser útil en un futuro. De hecho, cuando en un paciente que hemos analizado, imaginemos la TPMT porque va a recibir tratamiento con azathioprina, pero identificamos que tiene una mutación de DPID, que en un futuro, si tiene que recibir tratamiento con fluoracilo, puede influir en la toxicidad producida por este, lo que hacemos es incluir en la historia clínica, en HCIS, una alerta similar a las alergias que va a ser vista por el clínico cuando vaya a prescribir ese tratamiento a ese paciente. De esta forma, la historia clínica nos va a servir para evitar riesgos de toxicidad que pueda tener el paciente en tratamientos futuros que no estaban previstos actualmente, pero es un resultado que nosotros ya disponemos de. Bueno, pues ya para terminar, quiero que les quede claras 3 conclusiones. Uno, que la farmacogenética, que empezó como investigación translacional, ya ha llegado a la clínica, puede ayudar a la prescripción de algunos medicamentos. Es verdad que cuando yo era residente, que ya han pasado unos cuantos años desde entonces, oía al doctor Julio Benítez y a otros expertos en farmacogenética diciendo que iba a suponer un gran avance en el manejo de los pacientes en los siguientes 5 a 10 años. Han pasado 20 a 30 y todavía no ha sido un avance tan llamativo como el que nos hubiera gustado. En parte porque hay que seguir investigando, buscando biomarcadores y en parte porque tenemos que convencer a nuestros compañeros de que estos biomarcadores les pueden ser útiles para evitar toxicidad o para decidir el tratamiento más adecuado. Todo esto requiere investigación y requiere formación, tanto en las facultades de medicina, los nuevos licenciados, como formación continuada para los compañeros que siguen atendiendo a los pacientes y no recibieron esta formación cuando ellos estudiaron medicina en sus años de licenciatura. Y ya para terminar, les quiero poner aquí la foto con todo el equipo del Laboratorio de Farmacogenética del Hospital de la Princesa, donde también están residentes y la doctora Gina Mejía, que se ocupa de la consulta para atender a los pacientes. Muchas gracias. Si ahora quieren hacer alguna pregunta, estaría encantado de poder resolver las dudas que les haya surgido. Muy bien, muchas gracias, doctor Abad. La verdad es que tremendamente interesante toda la exposición que nos ha hecho.
de un mundo tan complejo, pero tan útil a lo que es el tratamiento de los pacientes y la aplicación en la medicina, ¿no? Y es curioso que, sí, de verdad, que los propios profesionales, ¿verdad? Pues posiblemente por una falta de formación no se adhieran a hacer la solicitud de los biomarcadores para poder poner un tratamiento más adecuado y específico para cada paciente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que igual desde el ámbito de nuestra responsabilidad de gestión, sí que es verdad que igual nos toca hacer alguna labor en ese sentido, sobre todo por facilitar que los profesionales utilicen estas técnicas que de alguna forma es en beneficio de los pacientes, ¿no? Y a mí se me está, aparte de eso, también se me está ocurriendo la posibilidad, dado que alguna vez, por lo que decía el doctor Abad, hay que esperar a tener las pruebas porque no tienen suficientes casos para poder meterlo en el analizador, los arrays, ¿no? Nos decías, igual podríamos hacer algún tipo de alianza estratégica entre hospitales para que pues, pudiéramos facilitar muestras y así tener suficientes número de muestras para poder tener los resultados en menos tiempo. Sí, nosotros estamos abiertos siempre a hacer determinaciones para pacientes de otros centros. De hecho, ya nos llegan habitualmente del Hospital Gómez Ulla para la tiopurina metiltraferasa, del Hospital Puerta Hierro también nos llegan en algunos casos, del Hospital de Henares. Creo que dentro del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid no debería haber problemas para que se transfieran muestras de unos centros a otros y se facilite el resultado. El coste en realidad no es tan alto. Ya sé que las determinaciones entre unos hospitales y otros no se pagan, pero ya os digo que normalmente el número de pacientes tampoco es desmesurado actualmente y podemos asumirlo desde el Hospital de la Princesa sin muchas dificultades. Yo creo que además, posiblemente en lo que yo planteo, nosotros tenemos alianzas estratégicas con otros hospitales, claro. Es para utilizar los recursos conjuntamente y darles más rentabilidad, por así decirlo, ¿no? Evitar el despilfarro, en último término. Pero sí que con las alianzas estratégicas posiblemente se puedan poner las condiciones en las cuales se establezca qué aporta cada hospital a la parte económica de por ejemplo, los reactivos. Si los reactivos, pues, si cada hospital tiene que aportarte y llevarte al hospital pues un número determinado de reactivos, los adquiere el hospital y no hay ningún problema. O sea, pero podrían haber otro tipo de mecanismos. Sí, sí. Sí, o sea, hay una iniciativa que se me ha olvidado comentar del Instituto de Salud Carlos III que se llama IMPACT, que es iniciativa de medicina personalizada para que esté disponible esta medicina personalizada, no solo de farmacogenética, sino también de marcadores tumorales, de otros tipos de marcadores, que esté disponible a nivel de todo el sistema de salud a nivel nacional. Nosotros estamos dentro de ese grupo. A nivel de farmacogenética hay 5 grupos implicados, uno de Galicia, otro de Extremadura, nosotros de Madrid, Valencia y me falta un cuarto que es de Castilla y León. La idea es que esto se vaya extendiendo no para que se monten equipos súper sofisticados en todos los hospitales, sino para que todos los pacientes, independientemente del lugar de España donde residan, tengan acceso a esas determinaciones analíticas. Las nuestras de farmacogenética son relativamente sencillas, pero cuando hay que analizar, por ejemplo, el BRCA01 para pacientes con cáncer de mama, hacer la determinación muchas veces requiere secuenciadores de última generación que son muy caros y que pueden no estar disponibles en todos los centros, pero no hay que prohibir o limitar que el paciente tenga ese diagnóstico porque resida en un rincón muy lejano de la península y no haya en su centro esa tecnología. O sea, eso entra dentro de la medicina de precisión que, bueno, desde el gobierno se está intentando favorecer, pero también a nivel europeo y a nivel internacional. Me parece una magnífica iniciativa y bueno, pues la verdad es que me has abierto la visión de que podemos hacer esa alianza estratégica para
incluso yo trasladar a otros compañeros de mi ámbito de la gestión para esta idea buena de poder hacer alianzas con vosotros para poder tener disponibles esas pruebas. Y bueno, pues yo he visto un comentario de una compañera, la doctora Laosa, que es del Hospital de Getafe, que decía que en muchos centros hay farmacólogos clínicos que pueden ayudar a transmitir estos resultados a los clínicos que manejan los pacientes. De hecho, en el Hospital Universitario de Puerta de Hierro, la colaboración es en ese nivel. Es el hospital, bueno, el servicio de farmacología clínica del Hospital Puerta de Hierro que contacta con nosotros, les damos los resultados y ellos son los que transmiten esa información a los clínicos de su centro. O sea que se podría buscar dentro de cada centro un experto en este área que se encargue de transmitir ese resultado del laboratorio al clínico, indudablemente que sea alguien más próximo al hospital. Va a ser mucho más fácil que no desde el Hospital La Princesa tengamos que hablar con todos los clínicos de todos los hospitales de Madrid, que eso va a ser difícil que podamos conseguirlo, porque como bien sabes solo somos 3 adjuntos, bueno, un adjunto, un jefe de sección y 2 adjuntos a la plantilla del servicio. Me parece muy bien. De todas formas, también en los hospitales tenemos otros profesionales que también yo creo que pueden llevar a cabo esa labor y que yo creo que la cuestión esencial, sobre todo, en este ámbito es el poder establecer esa alianza estratégica y tener acceso fácil a poder llevar a cabo las pruebas, ¿no? Luego quería comentarte algo, no sé si habéis utilizado métodos o sistemas de inteligencia artificial en el ámbito este de la farmacogenética, allí en el Hospital de la Princesa. ¿Habéis aplicado algún programa de inteligencia artificial para detectar marcadores o hacer tipificar o tipar pacientes con una serie de características y por lo tanto que os indiquen qué tipo de pruebas o por dónde pueden ir las pruebas que se debería de hacer dependiendo del tipo de pacientes o tipo de tumores o tipo de procesos? Sí, o sea, a nivel de investigación, en farmacología clínica hemos utilizado inteligencia artificial para predecir en algunos casos qué polimorfismos se asocian con concentraciones diferentes de fármacos. Era una colaboración que teníamos con un investigador americano, Andy Eugene. Esa colaboración no continuó porque hay cambio de trabajo, pero sí que tenemos otra colaboración con un grupo alemán donde hacemos una simulación y modelización de los resultados que va a tener el paciente de acuerdo a sus características genéticas y en base a eso predecir si va a tener una buena eficacia. Tenemos un estudio publicado para voriconazol, por ejemplo, o si va a requerir dosis más altas para conseguir concentraciones suficientes que puedan conseguir una buena eficacia antifúngica en el caso del voriconazol. Dentro del hospital hay grupos, en el Hospital La Princesa, que se dedican a hacer este tipo de análisis. Nosotros, utilizando estas herramientas bioinformáticas, conseguimos que estos 180 polimorfismos que nos llegan se traduzcan de una forma rápida y automática en un resultado fácil de entender, de tal forma que no nos lleven 2 horas o más el analizar todos los resultados, sino que en poco tiempo podemos tener un resultado traducido al lenguaje que el médico pueda analizar. Hay grupos en el hospital, el mismo que colabora con nosotros en este tema, hace análisis de, por ejemplo, recientemente ha salido publicado en diferentes medios de electrocardiogramas de pacientes atendidos en el hospital y cómo se puede predecir qué paciente va a tener una fibrilación auricular y podemos ponerle un tratamiento para evitar que haga un ictus. Esto lo lleva el doctor Jiménez Borreguero junto con Guillermo Ortega. El grupo de Guillermo Ortega es el que nos ayuda a nosotros a procesar, analizar e integrar todos los resultados farmacogenéticos. Indudablemente la inteligencia artificial que permite el autoaprendizaje, a medida que más datos tienes, más capacidad de predicción con mayor exactitud puedes conseguir. Muy bien. También está la doctora Teresa Molina, que yo creo que si nos podía hacer igual algún comentario al respecto y que nos podía
hablar de la cuestión, la jefa de servicio de farmacia del hospital. Teresa, adelante. No se oye. Ahora no puedo quitar esto. A ver si puedo. Molina, ahí está. Ahora debería. Ahora deberías, Teresa. Cerrado, tienes que darle a abrir el micrófono. Teresa. Tiene el micrófono cerrado. No se lo podemos habilitar. No, puedo. Le he habilitado el micrófono, pero ella lo tiene cerrado. Bueno. Otra opción es que incluya sus comentarios en el chat, que el chat, al menos yo sí que lo veo cuando escribe. Sí, vale. Ábrelo. A ver el chat, a ver si ahora. Desde mi PC no puedo. Vale, bueno. La doctora Teresa Molina dice que desde el servicio de farmacia estamos con las genetistas y el servicio de oncología trabajando para optimizar la administración de 5-fluorolacilo, ¿no? Sí. Tenemos más proyectos que pueden ser muy interesantes para ser más eficientes con medicamentos de alto impacto económico. Dice, no sé si puedo hablar. Sí, claro. Estamos intentando darle paso y posiblemente, no lo sé, si en un momento determinado. El problema es que tiene el micrófono bloqueado y entonces yo creo que eso es lo que está dando lugar a que no podamos escucharla. Bueno, simplemente que esto que yo he contado no es exclusivo de farmacología clínica. Según el centro, los recursos que uno tiene puede realizarlo en el servicio de genética, en el servicio de farmacia o el servicio de farmacología o incluso a veces en análisis clínicos. De hecho, dentro del hospital nosotros hacemos los biomarcadores que he contado que están relacionados con respuesta a fármacos, pero muchos otros marcadores que se hacen en el hospital los realiza el servicio de anatomía patológica, sobre todo marcadores tumorales o incluso algunos marcadores de riesgo de enfermedades hereditarias asociadas al cáncer que se analizan fuera del centro. O sea que no tiene por qué ser exclusivo de un único servicio, sino que depende de los recursos que uno tiene, lo organiza de una forma o de otra. En el Gregorio Marañón, por ejemplo, el servicio que lo lleva es el servicio de farmacia. Un buen amigo, Luis López, es el que lidera todas estas determinaciones analíticas que sirven para investigación, pero indudablemente se implementan en la actividad asistencial. La doctora Molina nos responde, dice, efectivamente, a partir de una nota de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios empezamos por este medicamento, pero tenemos más proyección con otros fármacos para optimizar, administrar en aquellos pacientes en los que será eficiente y también aportar escalones terapéuticos. La doctora Gil Fournier, dice, como indica la doctora Molina, desde el Servicio de Genética del Hospital de Getafe, también estamos trabajando con los servicios de farmacia y oncología para implantar estudios de farmacogenética. En el nodo sur estamos trabajando en ello también. O sea, sí. Lo que se trata es de sumar la colaboración de todos los que puedan, sepan y quieran implementar estas tecnologías. O sea, que no se trata de que sea exclusivo. De hecho, la iniciativa IMPACT lo que pretende es que esto se extienda a todos los pacientes. O sea, que no se trata de restar, sino de sumar las colaboraciones de todos los que puedan tener capacidad para realizarlo. Que es posible que en algunos centros no existan equipos para poder hacerlo y igual no tiene sentido comprarlos. Pueden establecer una colaboración con otros centros para que les facilite el resultado. Pero como ocurre con otros métodos analíticos, no es exclusivo la farmacogenética de estas ideas, ¿no? Sí. Dice, bueno, nos dicen que no es que no tiene micrófono para poder intervenir,
qué pena. Bueno, en todo caso le hemos transmitido también bueno, los comentarios que hacía la doctora Olga de la Osa también dice que establecer una colaboración estrecha entre el servicio de farmacia y los especialistas en farmacología sería algo esencial y creo que muy positivo para avanzar. O sea que nosotros en el Hospital de la Princesa colaboramos estrechamente con farmacia. De hecho, para que no haya retraso en el tratamiento antineoplásico en pacientes con cáncer, se ha establecido un protocolo donde lo centraliza farmacia, pero el cirujano que va a operar al paciente ya hace la determinación para que nosotros tengamos tiempo de hacer el análisis farmacogenético y proporcionar el resultado antes de que el oncólogo vaya a empezar el tratamiento antineoplásico. O sea que hay diferentes estrategias para conseguir que esto llegue al paciente sin perjuicios en cuanto a retraso en su tratamiento. Muy bien, nosotros vamos a intentar de todas formas saber qué posibilidades hay de que podamos colaborar y yo creo que a través de este tipo de alianzas estratégicas, que es utilizar los recursos de cada uno de los centros donde los tiene y no tener que estar duplicando aparatajes que son carísimos, cuando igual en algún centro pues es fácil que te puedan tener acogida a otras muestras de otros hospitales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que trabajaremos y nos pondremos en contacto contigo, Francisco, para intentar a ver de qué forma podemos habilitar algún mecanismo que nos permita llevar a cabo y daros también a vosotros la oportunidad de que podáis tener más posibilidades e incluso acortar los tiempos de respuesta de los resultados, ¿no? O sea, nosotros encantados de poder ayudaros a vosotros y sobre todo por el beneficio de los pacientes, o sea que cuenta con mi colaboración para lo que necesiten, Miguel Ángel. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más que queráis hacer. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas o comentarios y bueno, reiterarte, Francisco, pues mi agradecimiento de todo el hospital, de la Fundación y del Instituto de Investigación del Hospital de Getafe, tu participación por esta conferencia tan interesante y cómo estáis avanzando en la medicina personalizada. Eso que es lo que has dicho tú, mira que se dice y se habla mucho de esto de la medicina personalizada, pero nadie te dice cómo hacerlo, quién lo puede llevar a cabo y sin embargo vosotros habéis demostrado que sabéis hacerlo y que se puede llevar a cabo y que merece la pena en beneficio de los pacientes, que es el fin último en el cual nosotros estamos en este ámbito de la sanidad. Así que muchísimas gracias, querido burgalés. Miguel Ángel, te puedo contar un ejemplo para que veas cómo esto sí que va llegando poco a poco a todas partes. Hace unos años se formó en mi grupo una burgalesa, Miriam Saiz, ahora trabaja en el Hospital de Burgos y está montando allí la farmacogenética. Lamentablemente ha tenido que esperar a que hubiese un paciente con una toxicidad grave por fluoracilo para que se tomase la decisión de hacer la determinación allí mismo con rapidez y ya lo tiene montado. O sea, que creo que no tenemos que esperar a que tengamos un paciente encima de la mesa que viene reclamando que por qué no se la había genotipado previamente. O sea, claro, que ya sabemos que puede ser útil, vamos a intentar llevarlo a todos los centros para que los pacientes se puedan beneficiar de ello. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y espero que nos veamos pronto. Pues igualmente, que podamos cantar el himno a Burgos. Muchas gracias, doctor Abad, un abrazo fuerte y estamos en contacto y que intentaremos colaborar lo máximo posible para que en beneficio de todos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego.